Pasé 38 años tirando de cables a través de las paredes, calculando secciones de potencia y lidiando con cortocircuitos ajenos solo para poder, finalmente, detenerme por completo. No para ir más despacio, sino para parar en seco, como un diferencial que salta ante una sobrecarga. El tipo de parada en la que te despiertas sin alarma y lo único que tienes que decidir antes del mediodía es si tomar el café en el porche delantero viendo la montaña o en la terraza trasera escuchando el agua. Ese era el plan. Eso era lo que me había ganado con cada cuadro eléctrico montado bajo un calor asfixiante. Me tomó 14 meses de búsqueda intensiva encontrar la propiedad adecuada en las estribaciones de la Sierra de Tramuntana, en Mallorca. Unas 4 hectáreas de terreno en las colinas, a unos 20 minutos de Pollena, una verdadera casa de campo de 2 plantas que alguien había construido en 1962 y mantenido con una disciplina que yo, como profesional, solo podía admirar. La casa era sólida. Suelos de madera noble, una chimenea de piedra de marés que es el alma de la isla, un porche que rodeaba la estructura y un estanque en la parte trasera poblado de truchas que el dueño anterior, un mallorquín de pocas palabras, juraba que nunca había terminado de pescar. Pagué 285.000 por ella, al contado. Cada euro procedía de 38 años de madrugones, de guardias nocturnas, de fines de semana perdidos y vacaciones canceladas porque el cableado de un hospital o de una oficina no estaba terminado. Y yo no era el tipo de hombre que dejaba un trabajo a medias. La firma ante notario en Palma duró 40 minutos. El viaje desde Madrid duró unas 6 horas, incluyendo el ferry desde Denia. Cuando subí por el camino de grava con mi vieja furgoneta y apagué el motor, me quedé allí sentado un rato con las ventanillas bajadas, escuchando el silencio. Un pájaro carpintero en algún lugar profundo de la arboleda de encinas. El viento moviéndose por la cresta de arriba. Nada más. Tenía 64 años y, por primera vez, sentía que no tenía que ir a ninguna otra parte. Pasé las primeras 3 semanas sin hacer nada que un capataz consideraría útil. Pescaba en el estanque cada mañana, aprendiendo los rincones donde se escondían las truchas más esquivas. Leía libros que llevaba una década cargando en un bolso de herramientas, esperando a tener tiempo para algo más que manuales técnicos. Conducía hasta el pueblo para comprar pan o herramientas, me presentaba a los vecinos sin prisa, y lo encontraba profundamente satisfactorio. Mi vecino del norte, un hombre llamado Jordi que criaba cabras y hacía su propio queso de tupí, me trajo un tarro de miel de color ámbar. Una tarde nos sentamos en el porche y no hablamos casi nada. Me cayó bien de inmediato. En Mallorca, el silencio es una forma de respeto. Mi hijo llamó un domingo. Marcos tenía 33 años, trabajaba en gestión logística en Madrid y se había casado con su esposa, Lucía, 4 años antes. Había sido una boda tranquila, unas 60 personas en un viñedo a las afueras de la ciudad. Por aquel entonces, Lucía me caía bastante bien. Era organizada y segura de sí misma, el tipo de mujer que enviaba notas de agradecimiento en menos de 48 horas y recordaba cómo tomaba el café todo el mundo. Lo que aún no había comprendido del todo era que esas cualidades, cuando se tuercen, se convierten en herramientas de control. ¿Cómo va la vida de ermitaño, papá?, preguntó él. Perfecta, le dije. Esta mañana he sacado 3 truchas preciosas. Perdí una que era más grande que las 3 juntas. Él se rió, una risa que sonaba un poco forzada a través del manos libres. Los padres de Lucía están en la ciudad esta semana. Han bajado desde Asturias. Sergio está con ellos. Sergio era el hermano menor de Lucía, de 29 años, que estaba permanentemente entre proyectos. Tenía una novia llamada Marta que cambiaba de carrera casi con la misma frecuencia con la que Sergio cambiaba de número de teléfono. Era el tipo de persona que hablaba con gran confianza sobre criptomonedas o negocios inmobiliarios sin haber cotizado un solo día en la seguridad social. Tenía el talento de hacer que sus fracasos sonaran como pivotajes estratégicos. «Qué bien»,
dije, aunque presentía el cortocircuito. ¿Cuánto tiempo se quedan? Solo una semana. Los padres están en un hotel en el centro. Sergio y Marta están en el sofá cama de nuestra casa. Hizo una pausa pesada. Ha estado todo un poco apretado, papá. Mucha tensión acumulada. Me lo imagino, respondí, sospechando que el sofá cama no era el único problema. Hablamos de su trabajo en logística y de un nuevo contrato que lo mantendría ocupado hasta el otoño. Cuando colgamos, me quedé en la terraza trasera viendo cómo el estanque se quedaba quieto bajo el calor de la tarde mallorquina. Sentí una felicidad sin complicaciones. Duró exactamente 11 días más. La llamada de Lucía llegó un martes por la tarde. Estaba en el porche con una novela de misterio y, cuando vi su nombre en la pantalla, supe que la paz se había terminado. ¿Alejandro? Su voz tenía ese matiz de seda que yo reconocía de los contratistas que intentan convencerte de que trabajes un festivo gratis. Quería hablar contigo sobre algo antes de que lo haga Marcos, solo para que estemos todos en la misma página. Claro, dije, cerrando el libro. Sergio y Marta están en una situación difícil. Su contrato de alquiler en Valencia terminó y el nuevo lugar al que iban a ir se ha caído. Necesitan un sitio donde quedarse unos meses mientras se recuperan. Hizo una pausa calculada. Tu casa de campo tiene mucho espacio. 3 dormitorios arriba más el estudio. Marcos y yo pensamos que tiene todo el sentido del mundo que se instalen allí un tiempo. Dejé mi café en la mesa de piedra. Lucía, dije con la voz plana de quien mide un voltaje peligroso, me mudé aquí hace 3 semanas. Lo sé. Y sé que el momento no es ideal, pero Sergio es familia. De hecho, se le ocurrió la idea de usar la propiedad para alquileres turísticos de lujo tipo Airbnb cuando tú no estés. Podría gestionarlo él y generarte ingresos pasivos. Ahí estaba la trampa. Mi refugio no era solo un lugar para vivir, era una oportunidad de negocio que ellos ya habían troceado en su cabeza. No necesito ingresos, dije. Compré esta propiedad para mi jubilación, no para montar un hotel. No necesitas 3 dormitorios, Alejandro. Eres una sola persona. Esa frase me dolió más que cualquier insulto. Una sola persona, como si mi soledad ganada a pulso me restara derecho sobre mi propia casa. Lucía, yo me gané esta propiedad, dije con firmeza. Cada metro cuadrado de cableado y cada piedra de este muro. Nadie cuestiona eso, su tono se volvió afilado. Pero la familia hace sacrificios. Y significaría mucho para Marcos que su familia se uniera en esto. ¿Sabe Marcos que me estás llamando para pedirme esto? El medio segundo de silencio fue la confirmación legal que necesitaba. Lo hemos discutido, mintió ella. Pues me gustaría oír eso de su boca, Lucía. Su voz bajó una octava, volviéndose fría. Espero que no conviertas esto en un conflicto innecesario. Sergio solo necesita una oportunidad. Y tú estás sentado solo en 4 hectáreas de tierra. Sí, dije mirando hacia la montaña, y lo estoy deliberadamente. Adiós, Lucía. Colgué, entré en la casa y me senté a la mesa de la cocina con el bloc de notas amarillo de cuadrícula que guardaba junto al frutero. Era el mismo tipo de bloc que había usado en las obras durante 38 años para calcular cargas, secciones de cable y presupuestos de materiales. En mi oficio, si no anotas el color del cable y hacia dónde va, acabas provocando un incendio. Esta vez, escribí una sola frase en la parte superior de la primera página. Protocolo de exclusión de propiedad. Tracé una línea firme debajo y empecé a desglosar la situación como si fuera un cortocircuito en una comunidad de vecinos. Marcos llamó a la mañana siguiente, muy temprano. Su voz sonaba como cuando tenía 15 años y había roto un cristal jugando al fútbol, esperando que yo aún no me hubiera dado cuenta del estropicio. «Papá, ¿hablaste con Lucía anoche?», preguntó sin rodeos.
Sí, respondí mientras comprobaba la presión de la caldera. Fue una conversación corta. Le dije que no, con la misma claridad con la que se corta la corriente en un magnetotérmico. Papá, Sergio está realmente en un mal momento. Sé que no es tu persona favorita, que su estilo de vida te choca, pero es familia. Marcos, dime una cosa de profesional a profesional. ¿Sergio ha mantenido alguna vez un trabajo por más de 18 meses? El silencio al otro lado de la línea fue mi respuesta. No digo esto para ser cruel, hijo. Lo pregunto porque quiero entender el cuadro de mando de esta situación. Tu mujer me llamó para exigirme que cediera mi casa a su hermano y a su novia, una casa que compré hace 3 semanas tras casi 4 décadas de dejarme la espalda en los techos. Creo que tengo derecho a entender el panorama completo. Sería algo temporal, papá. Solo unos meses para que respiren. Eso es lo que dijo Lucía sobre la idea del Airbnb también. ¿Me ves a mí con cara de recepcionista de hotel? Más silencio. Luego, a regañadientes, Marcos admitió. Lo mencionó como una posibilidad solo para ayudar a cubrir los gastos de mantenimiento de la posesión. ¿Mis gastos? Pregunté con calma, ¿o los de ellos? Marcos, no estoy enfadado contigo. Estoy haciendo las preguntas lógicas. Te quiero y mi puerta siempre estará abierta para ti, pero la respuesta es un no rotundo. Lo que me preocupa es saber si estás de acuerdo con tu mujer en esta emboscada o si ella hizo esa llamada por su cuenta. Hubo una pausa tan larga que pensé que se había cortado la comunicación. Le dije que me lo pensaría, susurró finalmente. Eso no es lo mismo que estar de acuerdo, hijo. En mi mundo, pensárselo en una instalación crítica es buscarse un problema gordo. No, dijo él en voz baja, no lo es. Terminamos la llamada con esa cortesía tensa que precede a las tormentas. Preparé más café y me quedé junto a la ventana observando a una pareja de gamos que cruzaba el linde del bosque de encinas, justo en el pasto norte de la propiedad. Mis manos estaban firmes. Quería que siguieran así. Esa tarde, bajé hasta Pollena y fui directo a una ferretería industrial. Compré 3 cámaras de vigilancia de alta gama para exteriores. Sensores de movimiento, visión nocturna infrarroja y conexión directa al móvil mediante 4 gramos. El dependiente, un hombre de mi quinta con manos curtidas, me preguntó si tenía problemas con los cazadores furtivos. Sobre todo gamos de 2 patas, dije con media sonrisa. Me gusta monitorizar quién entra en mi red. Él asintió con esa sabiduría rural de Mallorca. Hace bien. Aquí la propiedad es sagrada. De camino, paré en el registro de la propiedad para confirmar que no hubiera ninguna carga pendiente y pedí una nota simple actualizada. Luego, me dirigí al despacho de Patricia Valdés. Jordi me la había recomendado como una abogada de las que no pierden el tiempo con florituras. Su oficina olía a papel viejo y a decisiones definitivas. Me escuchó durante 8 minutos sin interrumpir, tomando notas en una tableta digital. En España, y específicamente con la normativa de Baleares, usted tiene el derecho absoluto de exclusión, sentenció Patricia. No necesita justificar por qué no quiere invitados. Si no hay un contrato de alquiler o un permiso explícito, cualquier entrada es un allanamiento de morada. ¿Y si se presentan aquí alegando que son familia? Si entran contra su voluntad, llame inmediatamente a la Guardia Civil. No discuta con ellos, deje que los agentes hagan el atestado. Eso es oro puro en un juzgado. Mi nuera es del tipo que escala los conflictos, añadí. Teme que presente alguna denuncia por coacciones o algo similar. Documéntelo todo, Patricia me miró a los ojos con seriedad. Cada llamada, cada WhatsApp, cada audio de voz. Quiero un rastro de papel que empiece hoy mismo. Pagué 1.500 como provisión de fondos. Fue el dinero mejor invertido de mi jubilación. Instalé las cámaras esa misma tarde,
aprovechando mis conocimientos de electricidad para ocultar el cableado bajo los aleros. Una en el acceso al camino, camuflada en una encina, otra en el garaje apuntando a la entrada principal y la última cubriendo la terraza trasera y el estanque. Registré cada ángulo en mi cuaderno, con fecha y hora. Esa noche llamé a Marcos. Estaba en una habitación distinta a la de Lucía, lo supe por el eco y la ausencia de ruido de televisión. Escúchame bien, hijo. Mi casa es tu casa, siempre. Pero Sergio y Marta no van a poner un pie aquí. Si Lucía sigue presionando, solo conseguirá que la relación se quiebre. Mi negativa es firme. No hay matices. Te escucho, papá, dijo con voz quebrada. ¿Cómo estás tú, Marcos? Cansado, confesó. Cansado de una manera que no sé explicar. Como si tuviera una fuga de energía que no encuentro. Conozco ese tipo de avería, le dije con ternura. Ven a verme cuando quieras. Tú solo. 4 días después, el teléfono vibró en mi bolsillo. Alerta de movimiento en la entrada. Una furgoneta blanca de alquiler subía por el camino de grava. Vi la imagen en tiempo real. Sergio al volante, aparcando con una arrogancia que me revolvió el estómago. Se bajó y se quedó mirando la fachada con la mirada de quien tasa un botín, no de quien admira un hogar. Marta bajó del lado del pasajero señalando hacia el porche, probablemente planeando dónde poner sus muebles de terraza. Llevaban una furgoneta de mudanza. Habían dado por hecho mi rendición. Los recibí en los escalones del porche, con los brazos cruzados. La sonrisa de Sergio era puro teatro. Alejandro. ¡Qué maravilla de sitio! Lucía nos dijo que ya tendrías las habitaciones listas para nosotros. No queríamos avisar para no dar trabajo, pensamos en instalarnos directamente y darte una sorpresa. Sergio, dije, bajando un escalón, ni un paso más. Él se quedó clavado. Le dije que no a Lucía. Le dije que no a mi hijo. Nadie te dijo que no a ti porque nadie en su sano juicio pensaría que te presentarías aquí con una furgoneta sin haber sido invitado. La sonrisa de Marta se evaporó, revelando una expresión gélida. Mira, Alejandro, ha debido de haber un malentendido de comunicación. Empezó Sergio con tono conciliador. No hay malentendido. Fui cristalino. Lucía decidió ignorar mi negativa, pero mi casa no es un bien público. Hemos conducido desde Valencia, son casi 10 horas de viaje con el ferry, soltó Marta con tono cortante. Siento que hayan perdido el tiempo basándose en mentiras, respondí, pero no van a entrar. Hay un pensión a 12 kilómetros, en el pueblo. Sugiero que vayan allí antes de que anochezca. Sergio se acercó, bajando la voz como si fuéramos compinches. Venga, hombre. Lucía es tu familia. No vas a dejar a tu propia gente en la calle por un orgullo tonto. Tú y yo nos hemos visto 3 veces en la vida, le recordé. Eso no te hace mi gente. Te hace un extraño que intenta invadir mi propiedad. Y mi paciencia tiene un límite de amperios muy bajo hoy. Váyanse. La máscara de Sergio se rompió. Lucía tenía razón. Eres un viejo huraño y difícil. Siempre lo has sido. Puede ser, dije señalando las cámaras que él no había visto, pero soy un viejo huraño en su propia casa. Y tengo a la abogada y a la Guardia Civil a una llamada de distancia. Tienen 5 minutos para dar la vuelta a esa furgoneta. Se fueron echando pestes, discutiendo a gritos entre ellos. Anoté la hora exacta. 14:47. Guardé el clip de video en la nube. Las llamadas de Lucía empezaron antes de 1 hora. 3 llamadas perdidas. 3 mensajes de voz que escuché en altavoz mientras me preparaba la cena. El primero era puro fuego, el segundo, un argumento legalista barato, el tercero, un susurro gélido. Has humillado a mi familia, Alejandro.
Marcos y yo vamos a replantearnos seriamente si alguien con tu falta de empatía debe formar parte de nuestra vida futura. Piénsalo bien. Guardé los audios y se los envié a Patricia Valdés. Su respuesta fue inmediata. Impecable. Siga documentando. No responda a nada. Marcos llamó por la noche. Sonaba como si le hubieran dado una paliza física. Lucía está fuera de sí, papá. Dice que Sergio está llorando en un pensión de carretera. Es un hombre de casi 30 años, Marcos. Un hombre que intentó asaltar mi jubilación por la fuerza. Hubo un silencio sepulcral. Papá. ¿Por qué Sergio estaba tan convencido de que le dejarías entrar? Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué se pegó ese viaje si tú nos dijiste que no? Esa, dije con tristeza, es la pregunta que va a definir tu matrimonio, hijo. Y es a Lucía a quien debes hacérsela. Durante las siguientes 2 semanas, hice lo que siempre había hecho cuando un esquema eléctrico presentaba fallos intermitentes. Buscar la fuga de corriente. No fui agresivo, fui minucioso. Un antiguo compañero de Madrid, que se había jubilado del cuerpo de policía el año anterior y ahora trabajaba como perito judicial e investigador privado, era experto en seguir el rastro del dinero. Le llamé para un encargo preventivo. Necesito el mapa financiero de Sergio y Marta Hernández, le dije. Y cualquier conexión con las cuentas de mi hijo. Todo legal, pero quiero ver el flujo de potencia. Dame 10 días, Alejandro. En el mundo digital, nadie borra del todo sus huellas. 8 días después recibí el informe. Lo imprimí y lo leí en la mesa de la cocina, donde antes calculaba presupuestos de reforma. Sergio Hernández tenía una sentencia firme en su contra por 18.400 de un juzgado de Valencia, fruto del impago de un alquiler y daños estructurales en un piso. Además, acumulaba 2 demandas civiles por estafa procesal, aunque habían sido archivadas por falta de pruebas concluyentes. Pero lo más alarmante no era su pasado, sino el presente de mi hijo. El informe detallaba un goteo constante desde la cuenta conjunta de Marcos y Lucía hacia una cuenta de Bizum vinculada al número de Marta. 7 transferencias en 9 meses. El total ascendía a 41.000. Me quedé mirando la cifra mientras el café se enfriaba. 41.000. Mi hijo ganaba un buen sueldo en logística, pero ese montante no era calderilla, era la entrada de un piso, el ahorro de 5 años de esfuerzo. Alguien había diseñado un sistema de drenaje para que el dinero saliera en cantidades de 500 o 600 euros, lo suficiente para no hacer saltar las alarmas de blanqueo de capitales del banco, pero con la constancia necesaria para vaciar un depósito. Llamé a mi contacto de nuevo. ¿Hay rastro de que Marcos haya autorizado esto? La cuenta es conjunta, Alejandro. Legalmente, él es responsable de cada movimiento. Que haya mirado los extractos o que ella le haya dado acceso a la aplicación del banco es otra historia. En estos casos, el abuso de confianza es el aislante que falla. Recordé la voz de Marcos. Cansado de una manera que no puedo explicar. Guardé el informe en mi carpeta de averías críticas junto a los audios de Lucía. Me senté en el porche y vi cómo las truchas ondulaban en la parte baja del estanque. Pensé en el niño que me pasaba los destornilladores subido a un cubo de pintura y en el hombre que ahora estaba siendo saqueado en su propia casa. La estocada de Lucía llegó un jueves en forma de sobrecertificado. Era una notificación de la Consejería de Asuntos Sociales de Baleares. Alguien había interpuesto una denuncia alegando que yo era un adulto mayor en situación de riesgo, aislado, con posibles signos de deterioro cognitivo y vulnerabilidad manifiesta. Solicitaban una inspección de bienestar para evaluar mi capacidad de autogobierno. Llamé a Patricia Valdés de inmediato. Esto es una denuncia instrumental o de represalia, me explicó con voz gélida. Es una táctica vieja para incapacitar judicialmente a alguien o, al menos, generarle tal nivel de estrés que acabe cediendo a las presiones familiares.
Patricia, puedo recitar el reglamento electrotécnico de baja tensión de memoria, desde las protecciones hasta las puestas a tierra. Mi salud mental tiene más continuidad que su conexión a Internet. Ella soltó una carcajada seca. Perfecto. Deje que el inspector vea esa precisión. Documente quién cree que ha instigado esto. El patrón de acoso es lo que nos dará la victoria en el juzgado si esto escala. El inspector, un joven llamado Mark, pasó 45 minutos en mi casa. Revisó la organización de mis herramientas en el garaje, que estaban ordenadas por calibre y uso, y la limpieza de la cocina. Le ofrecí café y le respondí con la precisión de un voltímetro. ¿Existe algún conflicto familiar reciente?, preguntó Mark mientras anotaba en su tableta. Mi nuera y su hermano intentaron ocupar esta casa hace 2 semanas, le dije con calma. Tengo las grabaciones de seguridad de la furgoneta de mudanza, los audios de sus amenazas tras mi negativa y el informe de mi abogada. Intentan forzar una necesidad de cuidado para tomar el control de mi patrimonio. Mark dejó de escribir y me miró con respeto. El informe inicial se envió desde una IP localizada en un barrio del norte de Madrid, comentó como quien no quiere la cosa. Señor Hernández, es usted una de las personas más lúcidas y organizadas que he visitado en este puesto. Cerraré este expediente antes del viernes. La inspección se archivó, pero la presión cambió de fase. El siguiente movimiento fue a través de Marcos. Llamó un miércoles noche y su voz era un cable pelado, a punto de soltar chispas. Papá, Lucía y yo hemos estado hablando. Ella está muy preocupada por tu aislamiento. Cree que deberías vender la casa de campo y buscar algo más manejable. Ha visto unas comunidades de adultos activos cerca de Palma, con servicios médicos y seguridad 24 horas. ¿Está ella escuchando esta llamada, Marcos? Silencio. ¿Está en el salón? Sí. Marcos, mírame a los ojos aunque no me veas. ¿Tú quieres que venda mi jubilación? No, susurró él, y pude oír el peso de una cadena rompiéndose. No quiero. Entonces dile a Lucía que mi salud es inmejorable y que mi casa no está en venta. Y ahora, escucha. Necesito que hagas algo por ti mismo. Mañana, cuando estés solo en la oficina, descarga los extractos bancarios de la cuenta conjunta de los últimos 18 meses. Míralos todos, uno por uno. Especialmente los movimientos de Bizum. ¿Por qué, papá? ¿Qué pasa con el dinero? Porque te quiero y porque un cortocircuito se arregla encontrando el cable quemado. Mañana hablamos. No llamó ese día. Ni el siguiente. En la segunda madrugada, a las 7:15, el teléfono bramó. Marcos estaba en un parking, se oía el eco y su respiración agitada. Papá. Su voz estaba rota. Han volado 41.000. He seguido el rastro. Transferencias a Marta, a una sociedad fantasma de Sergio. Lucía ha estado moviendo dinero a mis espaldas desde hace 2 años. Era el fondo para nuestra casa, papá. El ahorro de toda nuestra vida matrimonial. Me levanté y caminé hacia la ventana. El sol de la mañana golpeaba la sierra de Tramuntana, tiñendo las rocas de un naranja eléctrico. Lo sé, hijo. Tengo el informe del perito aquí conmigo. Quería que lo vieras por tus propios ojos para que nadie pudiera decirte que me lo he inventado. Me ha estado mintiendo cada noche, mirándome a la cara. Ven a Mallorca, le dije con autoridad. Coge el primer vuelo o el ferry. Ven solo. Nos sentaremos en este porche, pondremos todos los cables sobre la mesa y decidiremos cómo reconstruir el cuadro eléctrico de tu vida. Pero ven ya. Llegó el viernes por la noche. Tenía la cena lista cuando apareció su coche por el camino de grava. Chuletones de la carnicería de Pollena, maíz del huerto de Jordi y una tarta de almendra, un gató mallorquín,
que la mujer de la ferretería me había insistido en llevarme al saber que mi hijo venía de visita. Marcos se sentó a la mesa y comió con la desesperación silenciosa de un hombre que no hubiera probado bocado en días. Sospecho que era exactamente así. Hablamos hasta la madrugada. Extendí los documentos sobre la mesa de madera como si fueran los planos de una instalación compleja y repasé cada punto. Las transferencias por Bizum, la licencia de actividad fantasma, las sentencias por impago en Valencia y las imágenes de la furgoneta en mi entrada. Le puse los audios de Lucía. Marcos no dijo mucho, hacía preguntas precisas, buscando el fallo en el cálculo, hasta que finalmente hundió la cabeza entre las manos. Le dejé estar. El silencio, a veces, es el único aislante que funciona. Ella sabía lo de la posesión porque Sergio le dijo que era el activo perfecto para su chiringuito de Airbnb, dijo finalmente, con voz hueca. Me lo soltó hace meses como un comentario al azar. No entendí que ya había diseñado el esquema de asalto. Trazó un plan de carga, le respondí. Desde su perspectiva, era lógico. Tu piso en Madrid es urbano y pequeño, mi casa en la Tramuntana es el escenario ideal para el alquiler turístico de lujo. Necesitaba que yo cediera para instalar a su hermano como gestor. Cuando puse el diferencial en off, el sistema colapsó y ella forzó la máquina. Dios. Se levantó y caminó hacia la ventana. ¿Cuándo supiste que ella no era el cableado que parecía ser? No lo sabía con certeza, confesé. Tenía fugas de corriente, dudas. Pero no tenía el polímetro en la mano. Y tú la querías. Si te hubiera dicho algo sin pruebas, habrías pensado que era el típico recelo de padre. Ella te habría convencido de que yo era el problema. Me puse a su lado frente a la oscuridad de la montaña. Es mejor así, hijo. Has encontrado la avería tú mismo. La verdad que uno descubre por su cuenta tiene una sección de cable mucho más resistente que la que te cuentan otros. Marco se quedó hasta el domingo. No volvimos a tocar el tema de las finanzas. Pescamos truchas en el estanque por la mañana, devolviéndolas al agua con un respeto que solo los que han perdido algo valoran. Paseamos por la cresta de la sierra, donde el aire es tan limpio que parece que puedes ver el futuro. Al atardecer, nos sentamos en el porche a ver cómo los nubarrones se acumulaban sobre el Puig Tomir. Cuando se fue, me abrazó con una fuerza que no recordaba desde que era un niño. Voy a hablar con un abogado en Madrid mañana mismo, dijo con firmeza. Habla con Patricia Valdés también, le sugerí. Ella ya tiene el hilo de la bobina aquí en la isla. Gracias por no ceder, papá. Si les hubieras dejado entrar, yo nunca habría mirado los extractos. Habría seguido viviendo en un cortocircuito permanente. Te mereces una instalación limpia, Marcos. Nada menos. Le vi alejarse hasta que sus luces traseras se perdieron en la curva de la carretera secundaria. Entré, me serví un poco de coñac y salí a la terraza. Las ranas croaban y el aire olía a pino y a tierra mojada. 4 hectáreas de silencio ganado. No había sido la paz que imaginé al jubilarme, pero había sido una lucha necesaria para que el resto de mis días tuvieran luz. La contraofensiva de Lucía fue previsible. Primero, una carta de un bufete de Madrid pretendiendo que el dinero donado a sus padres era parte de una estrategia de planificación financiera familiar y que mi posesión podría estar sujeta a investigación en la liquidación de gananciales. Patricia Valdés respondió con un escrito tan técnico y afilado que les quitó las ganas de litigar por ahí en menos de una semana. Mi propiedad era un bien privativo, comprado con dinero anterior a cualquier conflicto y sin conexión alguna con sus esquemas. Luego vino la llamada de la madre de Lucía. Lloraba, apelando a la familia y a la oportunidad de arreglar las cosas. Con todo el respeto, le dije, yo no estoy destrozando nada. Yo solo puse el candado en mi puerta. Lo que su hija hizo después, la denuncia falsa ante servicios sociales, el desvío de 41.000, son decisiones suyas.
Yo tengo los audios y las pruebas. No es una mala persona, Alejandro, balbuceó ella. No lo sé. Pero ha puesto sus intereses por encima de la vida de mi hijo. Y en mi cuadro de mandos, eso es una falta gravísima. No voy a retirar mi apoyo a Marcos. Marcos solicitó la separación legal en octubre. Me llamó el mismo día desde el parking del despacho. Lucía se ha ido de casa. Sus padres vinieron con un camión desde Asturias. Sergio no estaba. ¿Dónde está el genio de los negocios? Pregunté. Sigue en el pensión de Pollena. Lucía le ha estado enviando dinero de lo poco que quedaba en la cuenta conjunta. No ha aprendido nada. No, dije yo, hay gente que prefiere quemar toda la instalación antes que admitir que el diseño estaba mal. La voz de mi hijo sonaba cansada, pero era un cansancio sólido, el de quien ha terminado una jornada de trabajo duro y sabe que el edificio se mantiene en pie. Mi abogada dice que la auditoría forense va para largo. Hay deudas que yo no conocía, créditos rápidos a mi nombre con firmas falsificadas. Es como abrir una pared y descubrir que alguien metió cables de sección baja para ahorrar y ahora todo está chamuscado. Marcos, le dije con calma, no es culpa tuya. Tú confiaste en quien debías poder confiar. Que ella manipulara el contador no dice nada malo de ti, sino de ella. Vino a Mallorca por Navidad. Solo él. Cenamos en el pueblo, paseamos bajo la niebla de la tramuntana y hablamos de futuro, no de juzgados. Me contó que estaba mirando una oferta de una empresa de logística en el puerto de Palma. Está a 40 minutos de aquí, dijo mientras aparcábamos en la posesión. Lo sé, respondí. Es una buena distancia para mantener el voltaje correcto. Él miró la casa, con la luz del porche recortada contra la montaña negra. He estado pensando en que un nuevo comienzo necesita buena tierra. La tierra aquí es dura, pero si la cuidas, aguanta lo que le eches, dije. Él se rió. Una risa limpia que no escuchaba en años. Marcos aceptó el trabajo en febrero. Le ayudé a mudarse a un piso en Santa Catalina, en Palma, un edificio de techos altos y paredes de piedra de marés que él mismo eligió. Sin presiones, sin oportunidades de negocio ajenas. El divorcio se cerró en marzo. Lucía se quedó con los muebles de Madrid y una deuda que el contable forense rastreó hasta la empresa fallida de Sergio. Otros 22.000 en préstamos que ella había avalado comprometiendo el crédito de mi hijo. Al final, el juez dictó sentencia y Patricia me mandó el correo definitivo. Caso cerrado. Usted está libre de cualquier carga o reclamación. Disfrute de su posesión. Este último fin de semana, Marcos subió a la casa con una caña de pescar nueva. Estábamos en el muelle a las 7 de la mañana. La bruma subía del estanque y las truchas saltaban rompiendo el espejo del agua. Marcos lanzaba el sedal con la paciencia de quien ha aprendido que los resultados reales requieren tiempo y una buena base. He estado pensando, dijo mientras recogía carrete, en que voy a fijarme la próxima vez. En si alguien respeta lo que no ha construido ella misma. Esa es la clave, papá. Lucía solo valoraba lo que podía usar para su propio plano. Ahora ya sabes leer los esquemas antes de conectar la corriente, le dije. Pescamos hasta las 9 y luego rodeamos las 4 hectáreas, marcando el terreno para el huerto que plantaremos en primavera. El bosque de encinas, el pasto sur, el estanque. Todo estaba en su sitio. Me había costado un año de tensión, pero a cambio había recuperado a mi hijo y le había enseñado la lección más importante de mi oficio. Que una instalación solo es segura si los cimientos y las conexiones son honestas. Jordi vino por la tarde con miel nueva. Nos sentamos los tres en el porche mientras el sol caía tras la cresta. Marcos y él hablaban de abonos y de maderas para las camas elevadas del huerto. Deberíamos usar la encina caída para los postes, decía mi hijo, hablando de este lugar como de algo que ya formaba parte de su propia red.
Cuando Jordi se fue y salieron las estrellas, nos quedamos en silencio. El ave nocturna llamó desde la arboleda. Las ranas seguían a lo suyo. Papá, dijo Marcos. Dime. Quiero vivir así. Sin trampas en el cuadro eléctrico. Haciendo las cosas bien desde el principio, como tú. Le miré. 33 años, las ojeras desaparecidas, la mirada limpia. Ya lo estás haciendo, hijo. Bienvenido a casa. Nos quedamos fuera hasta que el frío de la montaña nos obligó a entrar. Marcos durmió en la habitación de invitados, la misma que hace meses fue el centro de una batalla que ganamos sin dar un solo grito, solo documentando, resistiendo y manteniendo la línea. Antes de apagar la luz de la cocina, miré por la ventana el estanque oscuro y la silueta de la sierra contra el cielo. Tenía 64 años. Tenía suficiente. Tenía a mi hijo, mi posesión, mis truchas y el silencio imperturbable del invierno mallorquín. Exactamente como lo había planeado. Exactamente como me lo había ganado. Muchas gracias por ver. Si les ha gustado la historia, denle a like, escriban un comentario y suscríbanse para no perderse la próxima historia. Valoramos mucho su presencia en este canal. Todo lo mejor.